En las entrañas del Perú, allí donde los Andes se elevan como titanes de piedra para rasgar el cielo, yace una tierra de sol y olvido. Una región de contrastes brutales, donde la riqueza del subsuelo siempre ha sido la maldición de la superficie. Durante siglos, sus vetas de plata y cobre sangraron para llenar las arcas de imperios lejanos y corporaciones extranjeras, mientras su gente, los descendientes directos de los incas, masticaban la pobreza en el aire enrarecido de la puna. El sol que baña estas cumbres, un dios antiguo y poderoso, parecía incapaz de calentar los huesos de un pueblo olvidado por el progreso, un pueblo cuya única herencia era el eco de la explotación. Primero fueron los españoles, con su cruz y su espada, imponiendo la mita que despobló las comunidades para alimentar la insaciable maquinaria de la mina. Luego, en la era republicana, llegó la Compañía Minera Americana, con sus promesas de modernidad y sus contratos leoninos. Extrajeron la plata con una eficiencia despiadada, dejando a su paso socavones peligrosos, ríos envenenados con relaves y un pueblo aún más sumido en la miseria. Cuando el viento de la nacionalización sopló con fuerza desde la capital, la compañía huyó, no sin antes dinamitar el equipo esencial y anegar los túneles principales, un último acto de desprecio para una tierra que habían desangrado. Así quedó aquella región andina, un cascarón hueco de prosperidad pasada, con un pueblo que había aprendido a desconfiar de cualquier rostro extranjero, de cualquier promesa de un futuro mejor. La memoria de la opresión era una cicatriz profunda, grabada en la piedra de las montañas y en el alma de su gente. Fue en este escenario de desolación y recelo, a mediados del siglo XX, que un hombre llegó desde el otro lado del mundo. Su nombre era Kenji Tanaka, un ingeniero agrónomo japonés, uno de los tantos Issei que habían cruzado el Pacífico en busca de una nueva vida. No era un conquistador ni un ejecutivo de traje impecable. Era un hombre de mediana edad, de mirada serena y manos encallecidas por el trabajo. Había sido contratado por un modesto consorcio japonés que, con más audacia que capital, había adquirido la concesión de la mina abandonada, creyendo que aún se podía extraer algo de valor de sus profundidades heridas. El viaje de Tanaka hacia las alturas fue un ascenso no solo geográfico, sino también espiritual. Dejó atrás el bullicio costero de Lima, y el camión que lo transportaba serpenteó por caminos polvorientos que se aferraban a precipicios vertiginosos. El aire se volvía más delgado, más puro, y el paisaje se transformaba en una paleta de ocres, rojos y verdes austeros. Vio las terrazas incas, los andenes, abandonadas en las laderas como escaleras de gigantes olvidados. Vio a las mujeres quechuas, con sus polleras de colores vivos y sus yikyas tejidas a mano, pastoreando llamas en el silencio inmenso de la puna. En sus rostros, Tanaka no vio la sumisión que esperaba, sino una dignidad antigua, una resiliencia forjada en siglos de adversidad. Recordó la pobreza de su propia aldea en la prefectura de Miyazaki, y un sentimiento de hermandad, de un destino compartido por los hombres de la tierra, se apoderó de su corazón. Él no venía a saquear. Venía a construir. Su filosofía, forjada en los principios del Kizon-kyei, la coexistencia y la prosperidad mutua, era un idioma que nadie en esa tierra conocía aún, pero que él estaba decidido a hablar. Al llegar al pueblo minero, un conjunto de casas de adobe y techos de calamina aferradas a la ladera de la montaña, la realidad lo golpeó con la fuerza del viento helado de los Andes. El campamento minero era un fantasma de óxido y abandono. Los pozos principales estaban inundados, la maquinaria vital saboteada, inservible. A su lado, su joven asistente, Isida, un hombre pragmático y apegado a los manuales, sacudió la cabeza con frustración. Esto es peor de lo que informaron, Tanaka-san, dijo Isida, su voz tensa. Necesitaremos meses, quizás años, y una inversión que la central en Tokio no aprobará, solo para bombear el agua. Deberíamos traer obreros de la costa, mano de obra barata, y obligarlos a abrir nuevos túneles. Es la única forma de cumplir con los plazos. Tanaka guardó silencio, su mirada fija no en la mina destruida, sino en las casuchas del pueblo que se extendían más abajo. Veía el humo delgado que se escapaba de las cocinas, un signo de vida precaria. No, Isida-kun, respondió con una calma que desarmó a su asistente. No empezaremos construyendo sobre la desconfianza. Antes de sacar una sola piedra de esta montaña, debemos entender a la gente que vive bajo su sombra. Su cooperación vale más que cualquier maquinaria nueva. Isida lo miró con incredulidad. Para él, los lugareños eran simplemente un obstáculo o, en el mejor de los casos, una herramienta. Pero para Kenji Tanaka, eran el cimiento de todo lo que esperaba lograr. Consciente de que sus planes serían considerados una locura por sus superiores en Tokio y una amenaza por los locales, Tanaka tomó una decisión que definiría su legado. En lugar de encerrarse en la oficina de la compañía,
decidió buscar al verdadero líder de aquella tierra. No era el alcalde puesto por el gobierno central, una figura decorativa y a menudo corrupta. Era el Apu Inti Waman, un anciano respetado, una mauta cuyo linaje, se susurraba, se remontaba a la nobleza inca. Él era la autoridad moral, el guardián de las tradiciones y el corazón de la comunidad. Encontrarlo no fue fácil. Su hogar estaba en una comunidad apartada, a varias horas a pie por senderos estrechos. La casa del Apu era de adobe, como todas las demás, pero emanaba una dignidad serena. No había lujos, pero las paredes estaban adornadas con textiles antiguos, cuyos diseños contaban historias de estrellas, montañas y cosechas. Tanaka fue recibido en un patio interior donde el sol caía a plomo. El Apu Inti Waman estaba sentado en un banco de piedra, su rostro un mapa de arrugas profundas, sus ojos oscuros y penetrantes como los de un cóndor. No mostró sorpresa ni hostilidad, solo una espera paciente. Tanaka, a través de un traductor que había contratado en el pueblo, se inclinó profundamente, un gesto de respeto que desconcertó al anciano. No era la arrogancia del patrón de la mina, sino la humildad de un igual. Apu, comenzó Tanaka, su voz pausada y sincera. Vengo de una tierra lejana, también de montañas y agricultores. Mi compañía ha venido a trabajar en la mina, pero yo he venido a aprender. Sé que no confían en nosotros. Tienen todas las razones para no hacerlo. Por eso no vengo a pedirle su trabajo, sino su sabiduría. El Apu permaneció en silencio durante un largo rato, estudiando el rostro del japonés. Sabiduría, repitió finalmente, su voz grave como el murmullo de la tierra. Los extranjeros siempre vienen por nuestra plata, no por nuestra sabiduría. Sus palabras son nuevas, pero las promesas son viejas y siempre se las lleva el viento de la puna. Por eso no haré promesas, replicó Tanaka. Solo haré una petición. Necesito un guía. Alguien de su pueblo que me enseñe sus caminos, su lengua, su forma de ver el mundo. Alguien que hable por mí, no como un traductor, sino como un puente. Alguien que me diga cuando me equivoco. La petición era inaudita. El Apu miró a su nieto, un joven de unos 20 años que estaba de pie en un rincón, observando la escena con una mezcla de curiosidad y escepticismo. El joven, Kusi Yupanqui, había estudiado en la universidad de la ciudad y había regresado a su comunidad con el corazón dividido entre el respeto por las tradiciones y el anhelo de un progreso que nunca llegaba. Kusi, dijo el Apu en quechua. Acompañarás a este hombre. Tus oídos serán mis oídos, y tus ojos serán los míos. Muéstrale nuestra pobreza para que entienda el precio de sus promesas. Así comenzó una extraña alianza. Kusi, inicialmente reservado y desconfiado, se convirtió en la sombra de Tanaka. Juntos, recorrieron las comunidades dispersas por el altiplano. Lo que Tanaka vio rompió su corazón y forjó su determinación en acero. No era solo pobreza lo que encontró, era una desesperanza sistémica. Vio chacras minúsculas donde las familias luchaban por arrancar unas cuantas papas amargas de la tierra helada. Vio niños con los ojos apagados por la desnutrición y el frío, sin una escuela a la que asistir. Vio a los hombres, muchos de ellos con los pulmones destrozados por el polvo de la mina, sin acceso a un médico. Esta es la verdadera herencia de la compañía americana, le dijo Kusi con amargura un atardecer, mientras contemplaban una aldea acurrucada en un valle. Nos quitaron el mineral y nos dejaron la enfermedad. Nos quitaron a nuestros hombres y nos dejaron viudas. ¿Qué nos ofrecerán ustedes de diferente? Tanaka no respondió con palabras. Su respuesta fue la observación. Un día, mientras exploraban una ladera escarpada, sus ojos de agrónomo se fijaron en los restos de los andenes incas. Estaban cubiertos de maleza, sus muros de contención de piedra derrumbados en algunos lugares, pero la genialidad de su diseño era innegable. Habían convertido pendientes inútiles en tierra fértil. Y en las pequeñas parcelas que los comuneros aún cultivaban, Tanaka identificó variedades de quinoa, kiwicha y papas nativas que no había visto nunca. Plantas increíblemente nutritivas y resistentes, un tesoro genético que el mundo moderno ignoraba. Ese fue su momento de epifanía. La verdadera riqueza de Alto Sol no estaba bajo tierra, sino en ella. En su gente y en su conocimiento ancestral. Regresó al pueblo y convocó a una reunión con los líderes de la comunidad, con el Apu Inti Waman presente. Isida, su asistente, observaba desde un rincón, convencido de que su jefe había perdido la razón. La mina tardará mucho en ser productiva, anunció Tanaka a la asamblea. Y no les pediré que vuelvan a entrar en esos túneles hasta que sean completamente seguros. Pero no tenemos que esperar. El futuro de este pueblo no está en la plata.
está en la tierra. Desplegó sus dibujos y planes. Propuso usar los fondos iniciales y la maquinaria ligera de la compañía no para la mina, sino para restaurar los andenes incas. Les habló de formar una cooperativa agrícola, de cultivar juntos la quinoa y las papas nativas no solo para subsistir, sino para venderlas en los mercados de la costa. Les habló de mejorar las semillas, de construir pequeños sistemas de riego. El silencio en la sala fue total. La propuesta era tan radical, tan contraria a todo lo que habían conocido, que parecía un sueño o una trampa. Ishida no pudo contenerse más. Se acercó a Tanaka y le siseó en japonés. «¿Está loco, Tanaka-san? Esto es una locura. Nuestro contrato es para extraer plata. La sede lo destituirá. Está desperdiciando el dinero de la compañía en un proyecto de caridad». «Ishida-kun», respondió Tanaka con firmeza, sin apartar la vista de los rostros de los comuneros. «¿De qué sirve un pozo lleno de plata si el pueblo que vive sobre él se muere de hambre? Un negocio que no beneficia a la comunidad donde opera es un fracaso, sin importar cuánto mineral extraiga». Ganarse la confianza del pueblo fue una batalla ardua, librada día a día. Las palabras no bastaban. Tanaka se quitó su chaqueta de ingeniero y cogió una pala. Trabajó codo con los hombres en la restauración de los primeros andenes, moviendo piedras bajo el sol implacable, compartiendo su fiambre de arroz y su cantimplora de agua. Aprendió palabras en quechua de Cosí, frases simples de saludo y agradecimiento que, pronunciadas con su torpe acento, provocaban sonrisas. Usó sus conocimientos de ingeniería para diseñar la reparación de un viejo canal de riego que llevaba años inactivo, devolviendo el agua a una sección de tierra seca. Poco a poco, el hielo de la desconfianza comenzó a derretirse. Vieron que no era un patrón que daba órdenes desde la comodidad de su camioneta, sino un compañero de faena. Vieron que su respeto por sus costumbres era genuino. La cooperativa, bautizada Sumac Kausai, Buen Vivir, se formó, primero con un puñado de familias, luego con más. La primera cosecha de quinoa fue modesta, pero fue suya, un fruto del esfuerzo común que les devolvió un sentido de control sobre su propio destino. Sin embargo, el éxito de Tanaka al unir a la comunidad principal reveló otra herida profunda en el tejido social de la región. En las cumbres más altas y remotas, vivían los Apurruna, el pueblo de los espíritus de la montaña. Eran un clan quechua que se había aislado hacía generaciones, aferrándose a las tradiciones más antiguas y rechazando todo contacto con el mundo exterior. Consideraban a los quechuas de los valles como vendidos a los forasteros y a sus costumbres. Eran conocidos por su ferocidad y su independencia, y a veces bajaban de las montañas para reclamar ganado, lo que generaba un conflicto latente y temeroso. Para Tanaka, la visión de una comunidad próspera no estaba completa mientras persistiera esa división. Un cuerpo no puede estar sano si una de sus extremidades está en guerra consigo misma, le dijo a la Puinti Waman. Nadie habla con los Apurruna, le advirtió Cosí. Son como el viento de la montaña, salvajes e impredecibles. Te verán como un enemigo más. Pero Tanaka estaba decidido. Guiado por un comunero valiente que conocía los antiguos senderos, emprendió el peligroso viaje hacia los dominios de los Apurruna. Fue recibido con lanzas y una hostilidad glacial. El líder del clan, un hombre de rostro adusto y ojos de obsidiana, lo escuchó sin decir una palabra mientras Tanaka, a través de su intérprete, le explicaba su visión de una hermandad andina. Tus palabras son como la lluvia en la roca, dijo finalmente el líder. Hermosas, pero no penetran. El mundo de abajo nos ha traicionado una y otra vez. ¿Por qué íbamos a creerle a un extranjero? Tanaka no argumentó. En cambio, sacó de su mochila un saco de semillas de una variedad de papa que había mejorado, una que era resistente a las heladas más severas de la puna. No les pido que confíen en mis palabras, dijo, dejando el saco en el suelo. Confíen en la tierra. Plántenlas. Si la cosecha es buena, sabrán que mi intención es compartir, no conquistar. Les ofrezco un lugar en la cooperativa, no como subordinados, sino como socios. Su conocimiento de las plantas de altura es un tesoro que todos necesitamos. Fue un gesto de una sencillez y una sabiduría profundas. No les ofreció dinero ni promesas vacías. Les ofreció una herramienta para fortalecer su propia autonomía. Dejó las semillas y se marchó. Durante meses, no hubo respuesta. Pero cuando el invierno más crudo azotó las cumbres, y las cosechas de los Apurruna fracasaron, excepto la de aquellas papas resistentes, un mensajero bajó de las montañas. El pueblo de los espíritus de la montaña aceptaba unirse a la cooperativa. La noticia se extendió por toda la región como un milagro,
consolidando la leyenda de Kenji Tanaka, el japonés que había logrado lo imposible, unir a los pueblos de la montaña. Los años siguientes fueron de un progreso lento pero constante. La cooperativa Sumac Kausai floreció. Los andenes restaurados reverdecían cada temporada. Mientras tanto, Tanaka, con la ayuda de la comunidad ahora motivada, había logrado limpiar y asegurar uno de los túneles principales de la mina, que comenzó a producir de forma modesta, operada bajo nuevas normas de seguridad y con salarios justos. El campamento minero se transformaba en un verdadero pueblo. Pero el destino, a menudo caprichoso en el Perú, tenía otros planes. Un golpe militar en Lima cambió el panorama político de la noche a la mañana. Todas las concesiones extranjeras fueron revocadas y las compañías, expulsadas. La orden llegó a Alto Sol sin previo aviso. El consorcio japonés debía abandonar el país en 48 horas. La partida de Tanaka fue abrupta y dolorosa. Se sentía un fracasado, arrancado de su obra cuando apenas comenzaba a dar frutos. En su despedida, frente a la Puente Iguaman y un Kusí con los ojos llenos de una tristeza madura, no pudo contener su frustración. «Lo siento», susurró. «Les he fallado. Les dejo con un proyecto a medio hacer». El anciano Apu puso una mano arrugada sobre el hombro de Tanaka. «Usted no nos trajo plata, señor Tanaka. Usted nos devolvió algo mucho más valioso. Nos devolvió la esperanza. Nos enseñó a creer en nosotros mismos. Una semilla sembrada no es un proyecto a medio hacer, es el comienzo de un bosque. Vaya en paz. Su obra continuará». Kusí asintió, su voz firme a pesar del dolor. «Continuaremos el trabajo, Kenji-san. Lo prometo. Esta es nuestra tierra, y ahora sabemos cómo hacerla florecer». Kenji Tanaka regresó a Japón con el corazón pesado, llevando consigo el sabor amargo del exilio y el dulce recuerdo de las montañas andinas. Pasaron más de 20 años. El tiempo transformó el mundo y a los hombres. Japón se convirtió en una potencia económica, y Tanaka, ya un anciano, vivía una vida tranquila y anónima en un pequeño pueblo costero. Los recuerdos de Alto Sol eran como un sueño lejano, una acuarela de rostros curtidos por el sol y picos nevados que a veces visitaba en sus noches de insomnio. Pensaba a menudo en Kusí, en el Apu, preguntándose qué habría sido de ellos, de la cooperativa, de las semillas de papa que dejó en la cumbre. Un día, el cartero le trajo un sobre con el sello oficial de la Embajada del Perú. Su corazón dio un vuelco. La carta, escrita en un español elegante y formal, era una invitación. El gobierno regional de Alto Sol solicitaba su presencia en una ceremonia para honrar su contribución al desarrollo de la región. Los gastos del viaje, por supuesto, corrían a cargo de sus anfitriones. El viaje fue surrealista. El anciano Tanaka, con las manos temblorosas, abordó un avión que lo llevó de vuelta al otro lado del mundo. Aterrizó no en la capital, sino directamente en un moderno aeropuerto regional construido en una de las mesetas de Alto Sol, un aeropuerto que no existía en sus tiempos. Al bajar la escalerilla, el aire puro y delgado de la puna llenó sus pulmones, un saludo familiar después de tantos años. En la pista lo esperaba una delegación. Al frente, un hombre de mediana edad, de porte distinguido, vestido con un traje impecable pero con un poncho finamente tejido sobre los hombros, se adelantó. Su rostro era maduro, surcado por las líneas de la responsabilidad, pero sus ojos tenían un brillo familiar de inteligencia y pasión. «Kenji-san», dijo el hombre, su voz resonando con una autoridad tranquila. «¿Me recuerda?» Tanaka se quedó sin aliento. El tiempo se plegó sobre sí mismo. Frente a él no estaba el joven escéptico y apasionado, sino un líder. Kusí logró articular. «¿Kusí Yupanqui?» El hombre sonrió ampliamente, una sonrisa que borraba 20 años de ausencia. «Ahora gobernador regional Kusí Yupanqui, a su servicio. Bienvenido a casa, maestro». Lo que Kusí le mostró en los días siguientes superó todos sus sueños. Alto Sol era irreconocible. La mina, ahora una empresa de propiedad comunal, funcionaba con tecnología moderna, y sus beneficios se invertían directamente en infraestructura, salud y educación para toda la región. Pero el verdadero motor del progreso, como Kusí le explicó con orgullo, era la agricultura. La cooperativa Sumac Kausai se había convertido en un conglomerado de exportación de renombre mundial. La quinoa orgánica, las papas nativas de colores increíbles y otros granos andinos de Alto Sol se vendían en los mercados gourmet de Europa, Asia y Norteamérica. Los andenes cubrían las laderas como un manto verde y vibrante.
Había escuelas bilingües donde los niños aprendían en quechua y español, y un hospital moderno que atendía a todas las comunidades, incluidas las de los Apurruna, ahora plenamente integrados y respetados. El pueblo polvoriento que Tanaka conoció era ahora una ciudad próspera y limpia, con calles empedradas, una plaza hermosa y un aire de dignidad y confianza. El último día, Kusi llevó a Tanaka al centro de esa plaza. Allí, sobre un pedestal de granito, se erigía una estatua de bronce. No era de un héroe militar ni de un político. Era la figura de un hombre de rasgos asiáticos, con ropa de trabajo, entregando una planta de quinoa a un niño andino. En la base, una placa de bronce rezaba, a Kenji Tanaka, quien nos enseñó a sembrar nuestro propio futuro. En cada escuela de alto sol, dijo Kusi, su voz embargada por la emoción, los niños aprenden la historia del ingeniero japonés que no vino a llevarse nuestra plata, sino a devolvernos nuestra alma. Nos enseñó que el progreso no significa olvidar quiénes somos, sino usar nuestra herencia para construir un mañana mejor. Lágrimas silenciosas rodaron por las mejillas arrugadas de Kenji Tanaka. Miró la estatua, luego a los picos nevados que se recortaban contra el cielo azul profundo. La semilla que había plantado con humildad y fe, en un suelo que parecía estéril, había crecido hasta convertirse en un árbol poderoso, un árbol cuyas raíces eran la hermandad y cuyos frutos eran la esperanza. Y bajo su sombra, un pueblo había encontrado su camino hacia el sol. Su historia no era un simple recuerdo, era el testimonio vivo de que un solo hombre, armado de respeto y de una visión de prosperidad compartida, puede cambiar el destino de una nación. Y ese legado, más duradero que la plata y más precioso que el oro, florecería para siempre en el corazón de los Andes.